Buenos días, Serrano, muy buenos días, compañeros y audiencia. Tomamos contacto esta mañana con ustedes por una conversación que tuvimos en la jornada de ayer con una médica infectóloga de acá de 33, con María Aparecida Rodríguez Rado, hermana, por supuesto, Serrano, tú sabes, como un amigo, de un gran amigo. Que bueno, que nos pareció interesante conversar con ella porque estaba descansando, había venido de Camerún, estaba descansando en Punta del Diablo, y fue requerida por la organización para encabezar un proyecto que incluye la dirección de un hospital en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, en el estado de Baja California. Y bueno, es un hospital de campaña, digamos, para colaborar con las autoridades sanitarias públicas a raíz de la aparición del COVID-19 allí, que está pegando muy fuerte, hay 30 muertos por día. Pero también nos estuvo hablando del proyecto original de la organización en la que también participa, y bueno, que tiene que ver con los migrantes que atraviesan todo México y a veces desde países de Centroamérica con el destino, o en fin, con la intención de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, en lo que se ha dado a conocer como La Bestia, un tren que atraviesa México, en fin, a lo largo, y que en donde los emigrantes y sus ocupantes, digamos, pasan peripecias realmente asombrosas, realmente tristes. Nos pareció oportuno, Serrano, yo sé que mucho no tiene que ver con el estilo y, en fin, con el programa, pero este testimonio me parece que vale la pena para todos, para toda tu audiencia y bueno, y para todos los olivareños y la gente de la región. Los dejo con María Aparecida Rodríguez Rado. Bueno, buen día para todos, a todos los oyentes de ese programa tan escuchado en toda la zona, ahí arrocera, y tanto de Cerro Largo como de 33, y también de Maldonado, porque mi familia en Maldonado a veces los escucha también. Bueno, y Médicos Sin Frontera tiene un histórico de mucho tiempo en México, ¿no? Se llegó en el año 85 cuando fue el terremoto, y luego por diferentes circunstancias o de urgencias sanitarias es que hemos estado acá. Últimamente lo que la misión de México estaba afrontando era colaborar con la situación de los migrantes que logran entrar en México y que van atravesando todo el país hasta poder llegar a la frontera norte para poder ingresar a los Estados Unidos. Hay un tren que muy probablemente muchos habrán escuchado hablar, el tren que le llaman el tren de la Bestia, que hace todo un recorrido atravesando el país y donde muchos migrantes utilizan esa vía de locomoción que viene abarrotado ese tren con gente colgada por todos lados, una situación bien compleja, y donde va pasando por diferentes sitios, y en esos sitios donde nosotros hemos puesto diferentes puestos de servicio para atendimiento de atención primaria de salud, pacientes o migrantes que requieran algún atendimiento médico o psicológico. Con otras organizaciones y la sociedad civil intentamos hacer una red de atendimiento. Nosotros nos encargamos de la salud y del atendimiento psicológico, y otros hacen sobre todo el atendimiento legal, migratorio, todo, ¿no? Todo lo que conlleva una persona que sale aterrada de su origen, sobre todo de lugares que huyen por un conflicto armado, y que tratan de salir a buscar un bienestar mejor en otro lugar, y se encuentran con todas estas peripecias que tienen que pasar, ¿no? Eso por un lado. Como les comentaba, son 4 lugares, 4 equipos que nosotros tenemos a lo largo de todo ese camino, de kilómetros y kilómetros y miles de kilómetros. Imaginen que es a lo largo de todo el país, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de proyecto, que es lo que tú también comentabas, que es donde la Secretaría de Salud de algunos de los estados no puede llegar, porque hay conflictos armados, porque son lugares que son comandados por grupos armados, y donde realmente el Estado no llega. Le estoy hablando del estado de Guerrero, concretamente, ¿no? Ahí en las sierras de Guerrero es donde tenemos uno de estos proyectos, donde hacemos un atendimiento a víctimas de violencia, ¿no? Son civiles que sufren la violencia de estar en el medio de 2 diferentes bandos, por ejemplo. Hacemos clínicas móviles, tenemos como una gran camioneta montada, varias de estas,
donde el staff que está formado por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, hacen recorridos de 2 o 3 días en diferentes pueblos, llevando atención, y se atiende al cardiópata, al diabético, al afectado por la violencia, a la mujer embarazada, al niño con fiebre. Se hace atención primaria. En vez de tener una policlínica rural, es fija, como pueden ser las que hay ahí en Uruguay, lo hacemos en una camioneta. María, estamos, cuando tú me dices, me mencionas el estado de Guerrero, me estás hablando de un estado que es muy cercano a Ciudad de México, a la capital de ese país, al DF, y en fin, y uno llama poderosamente la atención. ¿Cómo ustedes se vinculan o cómo pueden vincularse a la asistencia de la población en esos lugares que el Estado no llega con su asistencia pública? ¿Hay algún tipo de vínculo con esas organizaciones armadas ahí que impiden la llegada del Estado y a ustedes les dejan hacer ese trabajo, digamos, de asistencia primaria de salud, digamos? Es interesante lo que decís en cuanto a la ubicación geográfica. Estamos hablando del estado de Guerrero, que muchas de las ciudades grandes de allí, como es Chilpancingo, Zihuatanejo, o inclusive Acapulco, que es muy nombrado, están a 4 horas de bus de aquí, de Ciudad de México, ¿no? Y sí, y suceden estas cosas, ¿no? Sucede esta falta de atendimiento o una incompatibilidad, digamos, en servicios tanto de Estado como de sociedades o de grupos que estén allí, ¿no? Que trabajen allí. Nosotros somos una organización médica humanitaria donde nuestros principios la neutralidad y la independencia y poder llegar ayuda a quien sea, a todo civil que esté en el medio de un conflicto, ¿no? Lo hemos hecho no solamente acá en México, sino en Sudán del Sur, en Siria, en Irak y en muchos otros países. Lo que hacemos es tener un trato o hacerles entender a las diferentes partes del conflicto cuál es nuestro mandato y qué es lo que queremos hacer, y mostrando el trabajo en el campo, ¿no? El trabajo de la señora embarazada que viene a consulta, del diabético que se le da la medicación que necesita, el niño que se logra referir a un hospital porque a nivel de primario no se puede solucionar su problema. Entonces, esa es la forma que hemos encontrado, luego de 40 años de trabajo y luego de haber ganado un premio Nobel de la Paz en el año 72, de lograr un respeto en las sociedades donde nos necesitan. Entonces es así que se logra todo esto. Es un equipo que consta por lo general de un coordinador de terreno, con mucha capacidad de negociación, de médicos, enfermeros, logistas o ingenieros, que son los que se encargan de todo el armado, el tramado, digamos, de las estructuras para que los médicos puedan trabajar de una forma confortable. No sé si me explico. Se entiende claramente, María. Pero bueno, lo último ya para terminar es que nos cuentes cuál es esta tarea que tenés ahora como encargada de este proyecto de instalación de un hospital de campaña, digamos, en un gimnasio de un equipo de baloncesto, y que nos cuentes un poco cuál es el proyecto y la responsabilidad que tienes a cargo. Aquí en México, dada las características que está teniendo la enfermedad y la pandemia aquí en México, desde un inicio a finales de abril, inicio de abril más o menos, se empezó a ver que iba a ser un epicentro, ¿no? Para el COVID-19 con muchos afectados. Es así que me vine para la coordinación de toda la emergencia de COVID-19 aquí. Y una vez llegada a Ciudad de México, y luego de haber podido salir de Uruguay, que en la cuarentena me había agarrado allí, de poder atravesar Brasil, llegar a Francia, a Ámsterdam, para después poder volar a Ciudad de México, porque estaban todas las conexiones Latinoamérica cerradas, es que, comenzamos a hacer un trabajo epidemiológico para ver dónde se estaba situando las complicaciones máximas, dónde las capacidades sanitarias no iban a poder darle un apoyo a lo que se necesitaba a esta población, y es donde vimos que Tijuana iba a ser un sitio complicado. Pues ahí me fui y con diferentes sociedades civiles y la Secretaría de Salud de Baja California
lo que hicimos fue montar, bueno, en realidad la cancha de básquet que tú decís, que es la cancha de básquet de los Donkey, que es un cuadro muy famoso acá en Baja California, ellos ya lo habían rehabilitado con camas, ¿no? Y habían hecho las primeras instalaciones. Nosotros lo que fuimos fue adecuarlo a lo que era un circuito contaminado y no contaminado para mantener todas las prevenciones de infecciones, todo el modelo de prevención de infecciones hospitalarias, sobre todo por este tipo de virus, con la experiencia que tenemos de haberlo montado en otras estructuras por todo lo que es un modelo de ébola o inclusive de cólera, y con todo esto y con especialistas de la propia organización, estos chicos que justo estaban por diferentes motivos en México y yo que podía llegar desde Uruguay, junto con una española encargada de todo lo que es el entrenamiento de infecciones, de cómo utilizar el equipo de protección, de cómo mantener un circuito limpio, que no se cruce la línea roja con la línea verde, etcétera, todo lo que insume un circuito de infeccioso. Fue que lo adecuamos bajo esta circunstancia a esta cancha de básquet y empezamos un reclutamiento loco de recursos humanos a nivel de México, no de Tijuana, para no sacarles los recursos humanos al hospital de allí, que ya estaba sobrecargado. Y todo eso en paralelo y en paralelo las negociaciones con la Secretaría de Salud. Toda esa parte fue la que me tocó comandar. Hoy en día el hospital está montado, hay 110 personas de staff de MSF trabajando allí, hay unas 10 personas de la Secretaría de Salud también colaborando y tenemos todo lo que es la farmacia, la parte logística, el control infeccioso, todo eso lo hacemos nosotros. Se abrió hace una semana, hemos tenido entre 30 y 35 pacientes, COVID, todos pacientes COVID-19 que requieren oxigenoterapia, están todos conectados a oxígeno. Hemos tenido 9 altas ya y bueno, y ahora ya me estarán por pasar el informe, pero creo que ya hoy tendremos 2 altas más, de acuerdo a lo planeado ayer, y 3 ingresos más. Entonces vamos bien. La función nuestra es descongestionar el Hospital General de Tijuana, que está con una sobrecarga hospitalaria, está con una ocupación de camas de más del 75%, y siendo Tijuana el epicentro con una mortalidad de un 23% de los casos, cosas que es una locura. Y que están acumulando al día de hoy, 17 de mayo, una carga de 1.500 enfermos con unos 30 muertes por día, cosa que es muy alta. Bueno, era eso un poquito lo que estamos haciendo. Ahora en Ciudad de México hemos colaborado con diferentes hospitales y con albergues para hacerle todo esto que les contaba de lo que es la prevención infecciosa en un hospital o en un albergue o en zonas de residencias de personas que viven en calle. Y ahora ya me iría esta semana que viene, que estamos comenzando la semana 21 epidemiológica, hacia el sur, hacia Guerrero, que era donde les decía que estamos trabajando en atención primaria, en comunidades, pero donde el COVID está empezando a atacar fuerte, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces me voy para ahí mañana o pasado para comenzar el trabajo de ver en qué podemos colaborar con estas comunidades. Un abrazo a todos. Le mando un abrazo enorme al Serrano y a toda la familia, sobre todo en estos momentos de distanciamiento, pero que hay otras formas también de acercarnos y bueno, siempre tan querido en mi casa, muy recordado por algunos de mis hermanos y bueno, un abrazo grande para ti, Serrano, y la familia.